Oye, y avanzando más en tu historia, entonces terminas la carrera y comienzas antes de hacer servicio social o hiciste el servicio social, te titulaste y luego entraste a derecho o cómo fue ahí el cambio. Hice el servicio social en el hospital, en un hospital En un hospital público. público Ajá. de ahí. Y y sabes, ahí había una chica embarazada, Una una com- chica pasante Ok, embarazada. ok, ok. Ujú, Y era una explotación y una violación de sus derechos horrible, ujú. porque la mandaban a terapia, la mandaban a Como quirófano pasante. como pasante. Ujú. Y no sé, faltabas un día, aunque tú fueras, yo tenía seguro social por la escuela, aunque faltaras un día, tenías que recuperarlo al final. O sea, una violación de derechos increíble. Aunque tú estuvieras enfermo, yo me fracturé el brazo un mes y medio, 2 meses, porque me intentaron asaltar. Y sabes, cuando yo llegué, le presté las incapacidades a la encargada del área y me dijo, Tienes que recuperar 2 meses y medio terminando el servicio social". O sea, me iba a quedar más a pagar eso. Dije, pero no fue por gusto, o sea, de verdad fue por necesidad. Metí escritos ante la Comisión de Derechos Humanos, defendiendo a mi compañera embarazada, defendiendo nuestros derechos, porque aunque somos pasantes, tenemos derechos. Pareciera, a veces en algunos lugares pareciera que no, no fue mi caso. Yo la verdad disfruté mucho mi servicio social, pero he conocido de casos en el que pareciera que no tenemos derechos, pero sí los tenemos. Pero y los desconocemos Tú por no lo miedo. acabas de decir. Tú no lo acabas de quitar esa venda de los ojos. Sí tenemos derechos. Por miedo no hacemos nada. Entonces me mandan a traer de la escuela. Me dicen, ¿sabes qué? Te van a liberar el servicio social, no vas a deber nada, pero ya vete. O sea, no Ya te queremos cállate. ver en el hospital, no sigas más con este trámite y ya vete. Y así pasó. Entonces, ¿sabes? Ahí me dije, es el momento de que ahora yo estudie derecho. Por todas este tipo de injusticias, por todo este tipo de cosas muy raras que se manejan en el hospital. Y me aviento la licenciatura en derecho. Empiezo a trabajar en una firma y todo. De ahí dije, yo ya no quiero enfermería. Ok, pero entonces no trabajaste para nada de la enfermería. Nunca. No, te Nada. fuiste luego a A derecho y a derecho. trabajar en una firma. En una firma y estaba trabajando Órale. en el gobierno en obras y servicios como supervisor. O sea, el hospital yo dije, ya lo estudié para complacer a mi familia, ya, Ajá, ya. gracias. Y nuevamente la vida me vuelve a jalar a enfermería. Cuando empieza la pandemia, este, una maestra, una directora de la escuela en ese momento de enfermería me hablan porque siempre fui como que el consejero de la escuela, consejero estudiantil, estuve en el movimiento 132, o sea, un revolucionario Ujú, como ujú, que ujú. medio desorientado. Y me manda a traer y me dice, ¿sabes qué? Es que muchas personas se fueron de incapacidad en el Hospital General de México. Ah, claro. ¿Quieres entrar a trabajar? O sea, durante el COVID, muchas personas, otra vez ya lo hemos platicado los que han tenido esta experiencia, por ser personas Vulnerables. vulnerables con algunas comorbilidades, Ujú. tuvieron que Seguro. irse, tuvieron Algunos. que irse a sus casas. Sí, Y se abrieron muchas plazas y muchos decían como, muchas. vengan, necesitamos Muchas. gente. Ajá. O sea, de hecho, hasta los que estaban haciendo el servicio social en el hospital los contrataron. O sea, te liberamos el servicio social, pero trabaja aquí. Así. Entonces yo entré ahí y yo de verdad, o sea, hasta publiqué, recuerdo en mi Face, ¿quién quiere entrar a trabajar al Hospital General? Primero me decían que puros del poli. Ujú. Junté como 20, después ya de otras escuelas, o sea, a la mera hora nos presentamos como 10 de diferentes escuelas, todos licenciados, era lo que te pedían según. Y empiezo a trabajar con la mentira. Tú te vas a ir a consulta externa y las de consulta externa se van a ir a áreas críticas. Esa era así te contrataron. Así era el gancho, Ok, así era ok. como me dijeron. Porque yo sí les dije, ¿sabes qué? Tengo 3 años sin ejercer. O sea, hice mi servicio social, di docencia, di clases en algunas escuelas, me gusta mucho la docencia, pero no he ejercido. O sea, no me vayas a mandar a alguna hospitalización, terapia, algo así, no, porque no lo sé. ¿Y qué crees? El primer día me mandan a terapia intensiva. No sabía nada. O sea, neta, no sabía nada. Y era un peligro. Pasé, me mandan a terapia, creo que el primer día, al segundo me mandan a hospitalización. Una escena desgarradora porque pues era cuando estaba empezando la pandemia. Había mucha ignorancia, mucho desconocimiento sobre la enfermedad. O sea, me acuerdo que estaban los cubículos y solo pasabas 2 veces con tu NP, que, o sea, desde ahí empieza la violación de los derechos. Te ponías el equipo de protección, entraba a las 2, creo, y hasta las 10 te lo quitabas. O sea, no tomabas agua, no podías hacer del baño, no comías y tenías que estar ahí con el equipo de protección porque si te lo quitabas, pues te podías contagiar o no había material. Esa era la otra. Entonces pasabas por los cubículos y de verdad yo veía ya a la gente
O sea, no sé cuánto tenía ahí. O sea, sí era una escena muy fea. Y me voy al séptico y ¿sabes qué? Me hinqué y dije, Dios, no tengo experiencia en esto. Si quieres que yo esté aquí, dame una señal y si no, dale la oportunidad a alguien más y haga algo aquí, porque esto está muy cabrón. O sea, me dio miedo, me dio las escenas así y me puse a llorar con el equipo de protección a llorar. O Ujú. sea, te imaginas todo empañado, todo. Y salí y y pues dije, ni modo. Al otro día, eso fue como el segundo día, el segundo, tercer día, yo ya no quería regresar. O sea, yo tenía miedo, tenía impotencia porque pues, no sabía qué hacer. O sea, nadie sabía qué hacer, nadie sabía cómo tratar esa pandemia, nadie sabía cómo cuidarse. Vivía con mi pareja me tuve que separar de ella porque pues nada más vivir en mi departamento, a mi mamá la veía desde la ventana, empezaba la discriminación en el metro, en los comentarios, todo eso. Entonces era un momento de tensión muy crítico. Y lo que platicamos, no tenía con quién desahogarme. O sea, no es lo mismo que yo ahorita esté platicando contigo a que yo hable con mi mamá por teléfono. ¿Cómo te fue? No, pues que bien, vi esto y esto. No es lo mismo. Y esa crisis, o sea, fueron meses que yo realmente estaba solo con mis compañeros. Y esos compañeros se convirtieron en mi familia. Más o menos en qué mes de No me la, creo, no. o sea, inmediato. Luego. Yo entré luego. Pues sí, porque la pandemia desde luego empezó en noviembre del Ah, 2019 ya. allá. Y aquí nos encerraron y se declaró la emergencia sanitaria por ahí de marzo. Ahí, Ahí tú entraste, luego. Y te digo, a terapia intensiva. Y eso, o sea, había personas, se cometieron muchos errores, porque no tenían la experiencia, tanto médicos, enfermeros. Muchos errores porque está mal que lo diga, pero ni siquiera sabían cómo, o sea, pacientes que le cortaban como el tubo de endotraqueal. Ujú. endotraqueal en la ignorancia, o se los retiraban porque eran pasantes los que estaban contratados. Nunca habían estado en un hospital y se cometieron muchos errores. Eso no lo dicen las cifras. Y de verdad, yo veía, o sea, me tocaba en mi turno, no sé, 5 o 10 al día, en mi turno, y era lo que sacaban las estadísticas cuando salía este obrador, que hoy solo fallecieron 10 personas. No es cierto. Sí, pero eso nada más fue en mi Solo turno. fue en mi turno. O sea, imagínate todos veías donde estaban los hospitales, donde estaban los cuerpos, o sea, atarragado. Donde está, en San Antonio Abad, pusieron ahí como donde te daban las hojas de defunción. Yo por ahí pasaba para ir a mi casa, a tu casa, por ahí pasaba y veías las filas enormes de gente que había fallecido y que iba a levantar el acta. O sea, no te daban las cuentas. Y era de verdad frustrante el miedo, pero ahí empieza una historia muy bonita, porque justamente pasando por un cuarto, me pongo a platicar, o sea, nadie lo hacía, bueno, no descubrí el hilo negro de lo de las cartas, pero, ¿sabes? Me pongo a platicar con una señora, un señor, me dice que llevaba como una semana hospitalizado. Ahí el contacto era nulo. O sea, no entraban llamadas, no había cartas, nada. Los informes creo que se daban solo 2 o 3 veces al día y ya. Y todo, ya sabes, está evolucionando bien. Era el informe. No te contaban más. Entonces, me dice, ¿sabes? Creo que yo escucho en las noches toser a mi esposa. Le dije, ¿en serio? Me dice, sí, es que a mí me hospitalizaron, no sé qué pasó de mi esposa se estaba sintiendo mal, yo le escucho toser en las noches. Y voy y le digo a una compañera, le digo, oye, le digo, ¿cómo se llama tu esposa? Ya me da el nombre. Y le digo, oye, busca dónde está su esposa para al menos, no sé, mandarle una carta o un papelito. Y curiosamente estaba en el cubículo de al lado, o sea, en el cuarto estaban puros hombres y estaba la división y estaba al lado la señora. Y de ahí se me ocurre, O pues sea, realmente sal. sí yo pensé que ibas a contar una Sí, historia así de que en sueños escuchaba, o no. sea, estaban ahí al lado. Estaba al lado, o sea, tosía y la escuchaba, o sea, la reconoció, pero pues no se podían pasar cartas, no Claro. tenían contacto, nada. Entonces le digo, ¿sabes qué? Le digo, te tengo una buena noticia. Tu esposo está aquí al lado, hazle una carta. Y le llevo una pluma y le hizo un papelito. Y entonces ya empecé a hacerla de De Cupido. recadero. Ajá. Y de verdad no sabes cómo empezó a evolucionar ese señor. De verdad empezó a echarle ganas, el contacto. Y de ahí dije, bueno, pues ahora hay que hacer lo de las cartas. Entonces me juntaba abajo, entraba a las 2 de la tarde, llegaba como a la 1, 1:30,
y les decía a los familiares, ¿quieren hacerle cartas a sus familiares? Yo se las entrego. Y empecé a repartir cartas. Y me empezaron a ayudar amigos de ahí del hospital y todo eso a repartir las cartas de los familiares. Solo de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera, no por lo del COVID. Pasa una semana y se entera ahí había un familiar que tenía su hijo trabajando como en medios, una cosa así. Y es cuando me entrevista Ciro Gómez Leiva. Y se hace viral esto, como todo lo bueno y los malos comentarios. Es que tú no descubriste eso. No, no lo descubrí, pero lo estoy dando a conocer. O sea, Es ¿y que qué todos lo tiene? hacemos. ¿Por qué tú buscas el protagonismo? No, yo no lo busco. O sea, fue un golpe de suerte, gracias. Y de ahí empiezan puras cosas buenas. Ok. Me escribe la selección mexicana para ¡Qué hacerme un comercial, padre! Raúl Jiménez. eh, Hay un documental de Al Jazeera, que es una televisora a nivel internacional. John Hoffman me entrevista, en Monterrey me empiezan a entrevistar y se empieza a hacer algo viral y se empieza a hacer en los demás hospitales. O sea, en los que no se hacían, se empieza a hacer. Hay Ujú. muchos seguros sí se hacía. Y empezamos a tener ese tipo de contacto de la humanidad, de las personas que estaban afuera dándole ánimo a sus familiares de adentro. Y eso, no sabes cómo me llenaba. Era muy cansado porque, o sea, tenía que llegar antes y a veces hasta irme después para juntar las cartas y andarlas repartiendo. Porque estaba en la torre quirúrgica, que son como cuatro pisos. Entonces tenía que andarlas repartiendo ¿La todo. Torre Nueva? Bueno, la más reciente del hospital. Ándale, Ujú. a la quirúrgica, ahí. Y pues yo estaba en terapia, te digo, en terapia intensiva. Entonces, pues me empecé a inspirar y empecé a entregar las cartas y se hizo algo muy bonito, muy bonito. Oye, hace rato mencionabas algo que se cometieron muchos errores, lamentablemente, durante esto, pero o sea, me gustaría como profundizar un poco más porque también se creó este escenario afuera donde la gente decía, nos los están matando, ¿sabes? Como responsable, bueno, infinidad de teorías, algunas desde mi punto de vista absurdas, pero yo no estaba allá adentro, pero desde mi punto de vista absurdas por lo que yo he trabajado dentro de un hospital sobre, ya sabes, el líquido de las rodillas, este tipo de, ¿no? Ese tipo El de, chip que te andaban exacto, poniendo. exacto, el chip. Y como platicar un poquito más sobre eso para que la gente entienda por qué sucede esto y por qué hay estos errores y que no se confunda que estemos confirmando esta teoría de es que ahí entraban y nos los están, o sea, que no era como algo, no teníamos una instrucción o algo así. ¿Cómo es? ¿Por qué pasó esto? O sea, ¿por qué hubo esta cantidad de errores? Porque era algo nuevo, era algo desconocido. O sea, los médicos no sabían cómo tratarla. Si te acuerdas, se empezó la ivermectina, un buen de medicamentos hasta el cloro. No manches, yo me dieron tratamiento con ivermectina y después yo estaba amarillo, completamente amarillo. Exacto. Pero era el desconocimiento. O Sí, sea, sí, sí. esa enfermedad nos agarró a todos desprevenidos. Y al final no había tratamiento, o No sea, había, no había. Y ni siquiera había, por ejemplo, las vacunas. O sea, yo estoy seguro, a la semana que yo entré, a mí me dio una diarrea y un malestar horrible, que seguro me contagié, pero nunca lo supe porque todavía no había pruebas. Entonces, había un desconocimiento total de la enfermedad. Pero en ese desconocimiento hubo, te digo, muchos errores. O sea, es un tema muy delicado, ¿sabes? Porque, por ejemplo, nosotros como personal de enfermería entrábamos, te digo, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. En ese lapso no tomábamos agua, no tomábamos nada. Y los médicos, algunos, no todos, solo entraban como 1 hora, 2 horas. Receta y saber qué pega y ya. sí, los Y que estaban completamente dentro atendiendo a los pacientes era enfermería. sí, mucho, mucho. La escasez de medicamentos empezó, o sea, estuvo, ¿sabes? Una vez me acuerdo que el Propofol, ya no había Propofol. Y los de Propofol los guardábamos para como guardarlos, El como propofol es este medicamento que utilizamos para sedar a los pacientes. Ujú. los guardábamos como que en un lugarcito para cambiarlos. Esa vez no me acuerdo si me quedé de encargado y ya no había Propofol. Y hablamos, no hay Propofol. Dije, pues sabes que está mal, pero hay que hacerlo. Y empezamos como a sacarle el liquidito que te queda, ya ves el charquito que te queda, ese. Y sí sacamos como 40 mililitros, algo así.
pero se lo teníamos que poner, porque si no se lo poníamos, era un problema mayor. Claro, ahí es otra vez otro caso de pensamiento crítico. Sí. Claro, y habrá quien diga, pero ¿cómo es posible que hagan eso? O sea, hay cosas que se tienen que resolver en una emergencia. Sí, sí creo que ante una emergencia se cometen muchos errores aquí y en países de primer mundo. O sea, yo estoy seguro que en países de primer mundo también se cometieron muchos errores porque nos agarró una emergencia donde las personas experimentadas tuvieron que irse a su casa, muchas de ellas tuvieron que irse a su Exacto. casa y tuvimos que optar por, o sea, también, Expertos. pero ve la diferencia, ¿no? La diferencia de cómo se pintan las cosas en unos lugares y en otros. Yo me acuerdo que cuando cayó el tema de la pandemia, se hizo muy viral los videos de cómo le estaba pasando a Italia, que le estaba pasando muy mal. Entonces, cuando todavía, y de aquí todavía no estábamos tan mal, ¿no? Y entonces yo decía, ay, no, ojalá y no pase eso aquí. Y se hizo mucho, se hizo como, pero se hizo como en buen sentido, como hasta rindiendo un poco como de honores a enfermeras retiradas Ujú. y a enfermeros estudiantes que se habían sumado porque se estaban quedando sin personal, porque se habían enfermado, se iban lo mismo, ¿no? Pero aquí, pues no, aquí no se tomó desde ese mismo punto de vista, pero seguramente igual que aquí en esos otros lugares, cuando tuvieron que tomar los hospitales personas que tenían mucho tiempo sin trabajar y personas que no tenían experiencia, pues se cometieron errores, ¿no? Muchos, muchos. Y si le sumas eso al no tener material y etcétera, seguramente más. Mira, había una chica que de verdad cometió tontería tras tontería porque, por ejemplo, les conectaban la alimentación, me acuerdo en el globito. En el globo del tubo Ajá, endotraqueal. ajá. O sea, sí, unas cosas bárbaras, bárbaras. Y obviamente, pues el paciente que hacía sepsis, ¿no? Porque así se cometían muchas cosas, errores. Pero, ¿sabes? Ahí también depende de la persona qué tan dispuesta está a aprender. Claro, Yo, por ejemplo, no sabía, pero no me arriesgaba. O sea, no le jugaba al héroe. Había personal que se había quedado y de verdad está agradecido infinitamente con ellos porque les decía, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago? Ah, pues hazlo así. Y me enseñaban, pues, tomaban la paciencia y ya agarraba. Pero otros que se sentían valientes hacían una de tonterías y ahí también se perdieron. Nunca sacamos el lico de las rodillas, nunca les pusimos ningún chip. que se Eso que sepa. quede bien claro. Sí, Nunca porque me pagaron. tengo amigos muy conspiranoicos también. No, Y me decían como, no, es que sí, pero son personas que están, y que están muy estudiadas aparte con temas de ufología, de ovnis y cosas así, Illuminatis y ese tipo sí, de sí. cosas. Y ellos me decían, no, es que sí, es que, pues mi respuesta era, güey, yo he estado ahí. O sea, ¿sabes cuántas personas tendríamos que sobornar? O sea, ¿cuántas personas se tendría que comprar y que todas estuvieran de acuerdo y que todas rompieran su ética y que todas, para que eso pasara, son muchas, tendrían que ser muchas. Entonces, eso no pasó. ¿Sabes? No, no pasó. ¿Sabes qué sí pasó? El tráfico de medicamentos. Mucho. Porque desaparecía. O sea, mandaban el fentanilo, el propofol y desaparecía. O sea, a mí me tocó encontrar medicamento escondido justamente para que después te lo robaran. O sea, eso sí pasó mucho. Había mafias, o sea, me acuerdo, la de Noxoparina. Ujú. Había mafias donde te lo compraban casi, casi. Y había hasta estaba publicado en internet. O sea, te lo compraban a muy buen precio. Y tú sacabas y te lo compraban. O sea, sí hubo mucho tráfico de medicamentos y escasez de medicamentos. Claro, pues sí. O sea, Por eso. obviamente la escasez de medicamentos es lo que llevaba al tráfico y el tráfico generaba. Es que sí, es un círculo y Horrible, horrible. Y hubo mucho de eso sí hubo. Pero no, 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 no. Yo nunca le saqué ni vi que le sacaran el líquido, ni vi que les pusieran un chip, nada, sí, nada. no, excepto por este tema del tráfico, pero realmente nunca hubo nada intencionado hacia los pacientes, No, pues, o sea, no. estábamos realmente viviendo una emergencia que lleva a todo este tipo de crisis, pues a nivel mundial, repito, o sea, seguramente esto, aquí contamos unas cosas en el país y en otros países seguramente hubo otra clase de crisis, ¿no? Sí. Y así fue como pasamos la pandemia.